Una vez más, bienvenidos. Y este es su canal de bioestadística, Jorge Mario Noguera. USAC Unori presente en este día especial. Así que, empezamos. ¿Qué datos necesito para poder trabajar la media aritmética? Solamente necesito dos datos. ¿Cuáles son esos? Necesito la marca de clase, o sea, XY, y necesito la frecuencia absoluta. ¿Qué voy a hacer? Me dice que vamos a multiplicar el XY por la X. Y con esto iniciamos ahora. Muy bien, la primera vamos a dejarla marcada aquí, luego la vamos a borrar para que vayamos viendo qué es lo que tengo que hacer. Me pide XY. ¿Cuál es el XY del primer intervalo? Es 76.5, que tengo que multiplicarla por la frecuencia 9. En el segundo tengo 80.5, que es lo que tengo que multiplicarla por la frecuencia 5. Luego vamos a seguir completando hasta que lleguemos al final, el último que es 100.5 por la frecuencia 2. Empezamos a buscar cuáles son los resultados con nuestra calculadora y nos dice que 76.5 por 9 es igual a 688.50. Lo escribimos aquí, aunque después lo vamos a borrar, ¿eh? Porque tenemos que ir ordenando. El segundo es 80.5. Todo esto multiplicado por 5, que es la frecuencia, y nos da 402.50. Muy bien. Vamos a continuar entonces y en este momento hacemos todos los cálculos para poder llegar al resultado. Muy bien, ya encontramos los resultados de toda la columna, 688.50, 402, 1098, hasta que llegamos al último que es 201. Ahora procedemos a sumar y la sumatoria nos da 4.285. Pero la fórmula de la media aritmética la vamos a escribir aquí abajo y me dice que la media aritmética es igual a la sumatoria de XY por F partido N. O sea, ¿qué tengo que hacer ahora? Esto que tengo acá es la sumatoria de XY por F. Ahora solo me toca dividir dentro de N. ¿Cuánto vale N? N vale 50. Dividimos 4.285.00 dentro de 50 y nos dice que es la cantidad de 85.70. La primer medida de tendencia central. ¿Cuál es? Esta es la media aritmética. Y así es como la encontramos. Multiplicamos XY por F de cada una. Luego hacemos la sumatoria, la dimos dentro de N, en este caso es 50, y nos da 85.70 la media aritmética. Vamos avanzando poquito a poco y ahora seguimos con la varianza. ¿Cuál es la varianza? En algunos libros dice variancia, también es válido. No hay ningún problema por eso. Vamos a cambiar un colorcito un poquitito más fuerte. Y lo mismo que ya hicimos en el anterior, pues vamos a detallar la fórmula, cómo tiene que resolverle, y luego lo vamos a ir colocando en los espacios respectivos. ¿Cómo quedaría? Empezamos entonces. Me pide la frecuencia. La frecuencia en este caso es 9. Y dice 9 por XY. XY es el punto medio, que es 76.5, menos la media, que ya la encontré, que es 85.70. Todo esto elevado al cuadrado. Y la respuesta que quede, pues la colocamos aquí adentro. ¿Cuál es el proceso? Solamente tendría que agregarle un paréntesis más para que lo podamos hacer con nuestra calculadora de manera correcta. Vamos a agregarle entonces los paréntesis para poderlo completar. 9 por, abrimos dos paréntesis, 76.58570 elevado al cuadrado y cerramos el paréntesis. Y lo hacemos de una vez. Entonces nos diría la calculadora 9 por, abrimos dos paréntesis, 76.5
menos 85.7, cerramos el paréntesis, lo elevo al cuadrado, cierro el paréntesis y le doy Enter. En este caso me da 761.76. Voy a escribirlo acá, aunque es arriba donde tiene que quedar, 761.76. Y así es como vamos a resolver los demás. Veamos cómo quedaría el último, solo por cuestión de espacio acá. El último nos quedaría, la frecuencia es 2 multiplicado, doble paréntesis, XY es 100.5, menos la media, que es 85.70. Todo esto al cuadrado y cerramos. Entonces, en nuestra calculadora diría 2 por doble paréntesis, 100.5, cerramos, 85.70, todo lo elevamos al cuadrado, cerramos paréntesis y nos da 438.08. Esa es la forma que vamos a hacer. Entonces, multiplicamos la frecuencia por XY menos la media multiplicado al cuadrado. Así que vamos a hacerlo ahorita todo, completamos la columna y continuamos. Muy bien, ya encontramos los resultados de la última columna. Tenemos 761.76, 135 y va bajando hasta que se parece bastante el punto medio a la media aritmética. A la hora de restarlo, pues el valor va a ser pequeño. Cuando se va dispersiendo o dispersando, entonces el resultado se hace un poco más grande. Llegamos a la sumatoria del resultado 1960.00. Ahora, ¿qué viene? La fórmula de la varianza nos dice que la sumatoria de f por XY menos la media al cuadrado partido n. Esa es la varianza. Ahora, vamos a dividir esto dentro de 50 y lo que nos dé va a ser la varianza. Entonces, tengo 1960 dividido 50, me da 39.20. 39.20 es la varianza. Pero, recordamos la fórmula, dijimos la sumatoria de la frecuencia por XY menos la media al cuadrado dividido n. Son 50, al dividirlo me da 39.20. Esta es la varianza. Pero, ¿qué sucede si yo quiero encontrar la desviación estándar? Pues simple. Solo le saco lo que es la raíz cuadrada a este número. Le saco la raíz cuadrada, 39.20, y nos da el resultado de la desviación estándar. Lo vamos a hacer por este lado. Desviación estándar es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 39.20. Eso es igual a 5.26. Bueno, a este nivel y a este tiempo ya llevo 3 resultados. Una medida de tendencia central, que es la media aritmética. Tengo 3 valores de lo que son las medidas de dispersión, la varianza 39.20, la desviación estándar 6.26 y el rango, que era restar el 99 menos 75, que en este caso daba 24. Entonces ya tengo 3 medidas de dispersión y tengo una medida de tendencia central. Con esta información voy a encontrar el resto de la información que yo tengo en este momento. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente nivel, en este caso, a una hoja donde están las fórmulas, pero no puedo perder de vista esta hoja que tengo porque esta me va a servir para poderla encontrar. Así que seguimos y vamos a guardar esta imagen que tenemos acá para poderla tener y ustedes ahí mismo pueden ir haciendo las observaciones que vamos encontrando. Muy bien, ya encontramos algunos resultados
Ya encontramos la media aritmética, ya encontramos la desviación estándar y ahora vamos a buscar lo que es la moda. Esto ya lo encontramos en la otra tabla. Nos daba algunos resultados que teníamos para poderlo hacer. Pero esto ya lo tenemos, esto ya lo tenemos. Ahora vamos a pasar a la moda. Ahora, la moda me pide lo siguiente. Delta 1, un límite real inferior, delta 1 dividido delta 1 más delta 2 por la amplitud del intervalo. Ahora, ¿de dónde saco esto? Vamos a ocupar el espacio acá y luego lo vamos a borrar. Necesito encontrar delta 1, necesito encontrar delta 2, necesito el límite real inferior y necesito la amplitud del intervalo. Bueno, la amplitud del intervalo ya la tengo, que es 4. Todos tienen 4. Ahora, tengo que recordar qué significa moda. Moda significa el que tiene mayor frecuencia. ¿Qué significa esto? Que tengo que irme a mi distribución, a mi tabla, y donde esté la frecuencia más alta, ahí voy a trabajar lo que es mis datos o mis valores que tengo acá. Necesito delta 1, delta 2, el límite real inferior. Muy bien, vamos a ir a la tabla para poder encontrar estos resultados. Ok. Primero tenemos que ubicarnos donde esté la frecuencia más alta o más grande, no sé cómo ustedes quieran llamarla. Buscamos aquí en la frecuencia. Tiene 9, 5, 13, 15, 3, 3, 3. ¿Quién es la más grande de todas? La que tiene más alta la frecuencia es 15. Eso quiere decir que aquí está la moda. ¿Qué me piden de la moda? Acuérdense bien. Delta 1, delta 2 y el límite real inferior. Ok. Ya estoy ubicado. Sé que tengo que trabajar con este intervalo que tengo acá. Y es donde vamos a encontrar los resultados. Los resultados de la moda. Veamos entonces. ¿Cómo encontramos el delta 1 y cómo encontramos el delta 2? Primero recordamos que delta significa cambio, diferencia. Entonces, tengo que encontrar la diferencia entre la frecuencia que tengo y la anterior. Y digo 15 y 13. 15 menos 3 es 2. Esta sería mi delta 1. 15 menos 13. Lo que estoy haciendo es ubicándome en la frecuencia del intervalo menos la anterior y luego menos la posterior. Ahora, en la posterior tengo 15 y 3. Y digo, ¿cuál es la diferencia entre 15 y 3? Pues es 12. Entonces decimos que es 12. Delta 1 es 2 y delta 2 es 12. Ahora, muy bien, me ubico en el intervalo y está 87. 87 le tengo que restar 0.5. Al 87 restarle 0.5 me va a quedar 86.5. Este es el límite real inferior. Entonces ya tengo el límite real inferior que es 86.5. Bueno, ya tengo los datos para poder encontrar la moda. ¿Cuáles son los datos que necesito en la moda? Pues me pide delta 1 que es 2. Me está pidiendo delta 2 que es 12. 2 y 12. Y me está pidiendo el límite real inferior que es 86.5. Ya habían dicho que la amplitud del intervalo es 4. Muy bien, nos vamos a resolver la fórmula. Ahora sí, con los datos que tenemos, continuamos acá. Nos vamos a la hoja donde tenemos las fórmulas. Ya en nuestra hoja con las fórmulas,
Entonces vamos a resolver la moda en este momento. Vamos a ocupar un colorcito bastante bonito. Muy bien. La moda, recordemos, dice, es la que tiene frecuencia mayor. Por eso nos ubicamos en este intervalo. Me pide el límite real inferior, ya lo encontramos. Y me dijo que era 86.5 más. Ahora viene la relación de los dos deltas. Delta 1 es 2. Luego tengo que sumar delta 1 más delta 2. En este caso es 2 más 12. Y el resultado lo voy a multiplicar por 4. Veamos cuál sería el proceso para poderlo hacer así paso a paso. Tendríamos entonces que es 2 dividido, sumamos 2 más 2 es 14. Lo multiplico por 4 y le sumo 86.5. Y la moda me da 87.07. Repito, el límite real inferior es 86.5. Delta 1 es 2. Delta 2 es 12. Sumo 2 dividido 14. Lo multiplico por 4, que es la amplitud del intervalo. Y le sumo 86.5. Los datos tienen que ser parecidos a los que ya teníamos, en este caso a la media aritmética, para que se vaya pareciendo por lo menos en algunos momentos cómo se está desplazando la media y luego cómo se desplaza la mediana. Muy bien, ya encontramos la moda. La moda nos da 87.07. ¿Qué buscamos? Buscamos un delta, que significa delta diferencia. Nos ubicamos en la frecuencia más alta que tiene toda la distribución. La frecuencia anterior es delta 1 y la frecuencia posterior es delta 2. Y el resultado nos da 87.7. Ahora, vamos a resolver la mediana. ¿Qué necesito para resolver la mediana? Lo que necesito para resolver la mediana es primero recordar qué significa mediana. ¿Qué significa mediana? La mediana es la que divide en 2 toda la distribución. O sea, me dice 50% por arriba y 50% por abajo. Es el dato central de toda la distribución. Recuérdense que hay 3 medidas de tendencia central. Se llama tendencia central porque tienden al centro. Ya tenemos la media aritmética, ya tenemos la moda, ahora viene la mediana. ¿Qué me pide? Aquí es donde tenemos que ver qué me está pidiendo para poderme ubicar. Esto que dice n partido 2, nosotros le llamamos la posición. ¿Qué significa esto? Bueno, que tengo que buscar en mi frecuencia acumulada dónde esté este número contenido o busco el superior a él. En este caso, si tengo 50 datos, es 50 partido 2. Esto equivale a 25. ¿Qué significa este 25? Significa que la mitad de la distribución es 25. ¿Qué hago con este 25? Bueno, tengo que localizarlo en mi tabla, en mi frecuencia acumulada. Y ahí necesito la frecuencia anterior, necesito la frecuencia del intervalo, necesito la amplitud, que ya sé que es 4, pero también me piden el límite real inferior de ese intervalo. Y esa es la fórmula que tenemos y la vamos a ir a localizar en este momento. ¿Qué dijimos? Que vamos a buscar en la frecuencia acumulada el 25, el límite real inferior. Vamos a buscar la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia del intervalo y la amplitud del intervalo. Veamos entonces y vamos a continuar. Vamos a ir a la tabla para poder encontrar los datos. Regresamos a nuestra tabla original y lo que vamos a hacer primero es la posición. Vamos a recordar aquí para ubicarnos en este lado. La posición me dice que es 50 partido 2, en este caso 25. Voy a mi frecuencia acumulada y busco el valor 25 o el superior a él. 9 no, 14 no, 27. Entonces, estamos acá en este intervalo. Vamos a decir que en este intervalo está la mitad
de la distribución. 50 partido 2, 25. Ya tengo la posición. Pero también me pedía la frecuencia acumulada anterior. Veamos cuál es la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior a 27 es 14. Pero también me pide la frecuencia del intervalo. Y la frecuencia del intervalo es 13. ¿Qué más datos me pedía? Ah, bueno, el límite real inferior del intervalo. Me voy aquí y el 83, el límite real inferior es 82.5. Al 83 le quito 0.5 y me queda 82.5. Límite real inferior, 82.5. Y la amplitud del intervalo que ya la conocemos, que es 4. Bueno, estos son los datos que tengo. La posición, que es 25, ya la tenemos. La frecuencia acumulada anterior, decimos que es 14. La frecuencia del intervalo es 13. Esto va a ir multiplicado por la amplitud, que es 4, y va a ser sumada por el límite real inferior, que es 82.5. Bueno, vamos a resolver esto. Nos vamos a ir a la fórmula para poder conocer el resultado que nos dé cuánto equivale la mediana. Muy bien, ahora vamos a encontrar la mediana. La mediana me está pidiendo el límite real inferior. El límite real inferior dijimos que era 82.5 más la posición dijimos que era n partido 2, 50 partido 2 es 25. Luego le voy a restar a la frecuencia acumulada anterior que teníamos, que era 14. Todo esto dividido la frecuencia de este intervalo. Y la frecuencia de este intervalo era 13. Todo esto lo multiplicamos por 4, que es la amplitud del intervalo. ¿Cuál es el orden? Pues es igual, pero en sentido inverso de la moda, porque la moda tiene el paréntesis abajo. Pero decimos 25 menos 14 dividido 13 multiplicado 4 más 82.5. Y la respuesta que me da en la mediana es de 85.88. Y esa sería lo que nos da la mediana, 85.88. Recuerden que los valores de la medida de tendencia central están cerca unos de otros dependiendo cuál sea el dato que más veces se repite. La moda, el valor que más veces se repite, la mediana, el valor central, y la media aritmética, el valor que representa a toda la distribución. Muy bien. Ahora vamos a pasar a los cuartiles. Ahora, ¿cómo resuelvo los cuartiles? Los cuartiles se resuelven de la misma manera que resolvimos la mediana. ¿Por qué? Porque es la base, es la misma que tengo para poder resolverla. O el 3. Vamos a buscar el cuartil 3. El cuartil 3, esto indica que es 50 dividido 4 por 3. ¿Qué es esto? Es la posición. ¿Qué significa la posición? Lo que tengo que ir a buscar en mi frecuencia acumulada. Tengo que buscar este número o superior a este número. 50 dividido 4 me da 12.50. Por 3 me da 37.50. Ahora, este 37.50 tengo que buscarlo en la frecuencia acumulada y ahí vamos a marcar nuestro intervalo para poder localizar los mismos datos que me pidieron para la media. La frecuencia anterior, la frecuencia del intervalo, el límite real inferior. Lo mismo que me piden en la mediana, lo mismo utilizo para el cuartil. En este caso, el cuartil 3. Veamos si nos vamos a ir a la posición, nos vamos a ir donde está el dato de la mediana. Recuerden, en la frecuencia acumulada, este número o superior a este número. Muy bien, en mi distribución de frecuencias donde tengo los intervalos, vamos a buscar el 3750. ¿Qué es el 3750?
El 3750 es la posición o el lugar donde se encuentra el cuartil 3. Lo buscamos en este momento para poderlo localizar y decimos que está ¿en dónde? Vamos a la frecuencia acumulada y vamos a buscar el 3750 o superior. ¿Dónde estará el 3750? ¿Está en el 9? No. ¿Está en el 14? No. ¿Está en el 27? No. ¿Está en el 42? Sí, aquí está. Eso quiere decir que en este intervalo, aquí, está el cuartil 3. El cuartil 3 significa el 75% hacia abajo y el 25% hacia arriba. Muy bien, ya tengo entonces cuál es la posición. La posición dijimos que es 37.5. ¿Qué más me pide la fórmula? Me pide el límite real inferior. El límite real inferior es 87, pero le quito 0.5 y me queda 86.5. Luego me pide cuál es la frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? Es 27. 27 es la frecuencia acumulada anterior. Y me pide la frecuencia del intervalo. ¿Cuál es la frecuencia del intervalo? Es 15. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar resolver la fórmula diciendo que tengo un límite real inferior de 86.5 que va a sumar a la cantidad de la posición que es 37.5 menos la frecuencia acumulada anterior que es 27 dividido la frecuencia del intervalo, en este caso es 15, por la amplitud del intervalo que es 4. Entonces ya tengo toda la información que me están pidiendo y ya con esta información entonces me voy a mi hoja de las fórmulas y la resuelvo. Ya en mi hojita de las fórmulas, entonces sí, voy a colocar los datos que me pide la fórmula. Veamos entonces. Me pide el límite real inferior, que dijimos que era 86.5, más, tenemos un paréntesis, aquí tenemos otro, porque hay una división que realizar. Nos pide la posición y dijimos que era 37.5. Menos la frecuencia acumulada anterior, que es 27, partido la frecuencia del intervalo, que es 15. Todo esto va a ir multiplicado la amplitud, que es 4. Igual que la anterior, que la media, que la mediana, la misma forma se resuelve. Entonces tenemos 37.5 menos 27, nos da 10.5 dividido 15, lo multiplico por 4 y le sumo 86.5. Y el resultado me queda 89.30. ¿Qué es este? Este es el cuartil 3. ¿Cuánto nos da el cuartil 3 entonces? Nos da 89.30. Ya tengo las medidas de tendencia central, ya tengo la media, la moda, la mediana, ya tengo las dispersiones, ¿cuál tengo? La varianza, la desviación, el rango. Ahora estoy encontrando el cuartil 3. Puedo encontrar el 1, el 2 y el 3. Recordando que el 2 es la mediana. ¿Sí? Que no se nos olvide. El cuartil 1 divide el 25%, el cuartil 2 divide el 50% y el cuartil 3 divide el 75%. Esos son los cuartiles. Y así es como lo encontramos. Al igual que la mediana, igual se aplica. Pero ¿qué sucede cuando me piden un decil? Ahora, la fórmula de los deciles es la misma que tenemos, solo que tenemos que pensar que la palabra decil viene de décimo. ¿Qué significa? Bueno, que tengo chance para poder encontrar el decil 1, 2, 3, hasta el 9. ¿Qué va a suceder con el decil? Bueno, en mi curva tengo la mitad y voy a tener
divisiones para acá y voy a tener divisiones para acá. Tengo el decil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No hay 10 deciles, solo hay 9. ¿Qué está haciendo? Entonces, divide el 10% en cada una de estas partes. Por eso se llama décimo, porque es el 10%. Y por eso se le llaman deciles. ¿Qué hace los deciles entonces? Lo que hace es que divide toda la distribución en 10 partes, pero son 9 deciles los que estamos buscando. Empezamos y ahora sí vamos a buscar el decil 8. Aquí sí puedo encontrar decil 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué me pide la fórmula? Igual que las anteriores, me pide lo mismo, la posición. Y en la posición me va a decir dónde está para poder localizar los demás datos. ¿Qué datos nos pide? Los mismos. Me pide el límite real inferior, me pide la posición, la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia del intervalo, me pide la amplitud del intervalo. ¿Cómo quedaría esta fórmula? Pues vamos a verla ahorita. Vamos a regresar nuevamente a nuestra tabla donde están los resultados. Muy bien, vamos a buscar, dijimos, el decil 8. Y lo primero que hacemos es buscar la posición. ¿De dónde encontramos la posición? Bueno, la fórmula nos dice que los datos que me están dando son los siguientes. Muy bien, para poder resolver el decil 8, primero tengo que encontrar la posición. La posición se encuentra con el total de datos que son 50. Como son deciles, va dividido 10 y se multiplica por el decil que tengo. Elimino los números, 5 entre de 1 es 5 por 8 es 40. El 40 está contenido acá en donde está el 42 y en este intervalo vamos a trabajar. Me piden el límite real inferior del intervalo. Es 87, pero el límite real inferior sería 86.5. Me piden la frecuencia acumulada anterior y la frecuencia acumulada anterior es 27. Me piden también la frecuencia del intervalo. La frecuencia es 15 y me piden también la amplitud del intervalo, que esa la sigo manejando y es la misma. ¿Qué me está diciendo entonces? Que el límite real inferior de 86.5 va a sumar a la posición, que es 40, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 27, dividido la frecuencia del intervalo, que es 15, y eso se va a multiplicar por 4. ¿Por qué 4? Porque es la amplitud del intervalo. Muy bien, nos vamos a resolverlo ya en nuestra hoja de fórmulas. Muy bien, regresamos a las fórmulas. Ahora sí, vamos a resolver el decil. Dijimos que era el decil 8. ¿Cómo lo resolvemos? Primero me pide cuál es el límite real inferior y el límite real inferior es 86.5. Todo esto lleva a la sumatoria, la posición que dijimos era 40, menos la frecuencia acumulada anterior, que era 27. Esto hay que restarlo y dividirlo dentro de la frecuencia. Este valor ha sido casi igual en estos valores, pero depende en qué posición estemos. Y lo multiplicamos por la amplitud del intervalo, que es 4. Este 4 sí se ha mantenido todos estos dobles. Entonces lo hacemos. ¿Qué orden lleva? Primero digo 40 menos 27, me da 13, dividido 15, lo multiplico por 4 y le sumo 86.5. Me dice que el decil 8 es igual a 89.9667. Eso equivale a 89.97. Con dos decimales tenemos acá y tenemos la igualdad. Entonces, el decil 8 es 89.97. Tenemos que tener el cuidado de que no sobrepase el valor máximo. El valor máximo es 101. Ahorita nos tocaría resolver los percentiles. Muy bien, solamente nos hace falta un dato que encontrar. En este caso son los percentiles. Vamos a buscar un percentil
Vamos a buscar un percentil bastante pequeño para que nos quedemos en la primera parte o en la parte baja para que podamos ir viendo las relaciones que hay con todos estos datos. Vamos a buscar el percentil 5. El percentil 5, para poder resolver el percentil 5, igual necesito la posición. ¿Cuál es la posición? Es 50 dividido 100. ¿100 por qué? Porque son percentiles, que no se les olvide. Mediana, parte 2. Cuartil, parte 4. Decil, parte 10. Y percentil, parte en 100. Aquí lo vamos a multiplicar por el percentil que estamos buscando y el percentil es 5. En este caso, hacemos nuestras operaciones y decimos 50 dividido 100, todo esto por 5. Eso me da 2.5. Ah, está bien bajito el valor. 2.50. Este es el valor que tengo que buscar en la posición allá en la tabla donde tenemos los resultados. Vamos a seguir viendo entonces y vamos a regresar a buscar el 2.50. Muy bien, como buscamos un valor, en este caso es el percentil número 3, la posición que busco es 2.50. Este 2.50 es un número muy pequeño. ¿Y dónde está incluido? Pues está en el 9, está en el primero. Qué interesante. Eso quiere decir que necesito estos datos para poder trabajar. ¿Qué datos me está pidiendo? El límite real inferior y el límite real inferior a que es igual. 75, yo le quito 0.5, me va a quedar 74.5. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? No hay nada, no tengo frecuencia acumulada anterior. Por lo tanto, la frecuencia acumulada anterior es 0. ¿Cuál es la frecuencia del intervalo? Pues la frecuencia del intervalo es 9. Y la amplitud pues sigue siendo 4. ¿Qué es lo que tengo entonces? Vamos a hacer, dice la fórmula es 2.50 menos la frecuencia acumulada anterior es 0. Todo esto va dividido la frecuencia del intervalo que es 9 multiplicado por 4 y le vamos a sumar el 74.5 que es el límite real inferior. Vayamos a donde están las fórmulas y ahora sí con esto terminamos. Muy bien, dijimos que vamos a trabajar el percentil 3. Un dato muy pequeño, pero que nos deja mucha enseñanza por lo que vamos a analizar hoy. Tenemos el percentil 3. Como siempre, lo que vamos a buscar es la posición y la posición nos dio 2.50. Bueno, ¿qué nos pide? Lo vamos a hacer acá para que esté más amplio. El límite real inferior, dijimos que era 74.5 más... Tenemos la relación de la resta y la división de la posición. Esto que tengo acá me da 2.50. Y la frecuencia acumulada anterior, como no hay intervalo, no hay nada, es 0. ¿Cuál es la frecuencia del intervalo? Pues es 9. La voy a multiplicar por la amplitud que es 4. ¿Cuál sería la posición? Sería por gusto restar de 0. Entonces tengo 2.5 dividido 9. Lo multiplico por 4 y le sumo a 74.5. Eso nos da como resultado un percentil 3 de 75.61. Qué interesante. ¿Qué sucede cuando no tengo datos anteriores? Pues automáticamente voy a ocupar la amplitud del intervalo normal, voy a ocupar el límite normal, pero no hay anterior. Pero como sé que vale 75 y le quito 0.5, me queda 74.5. Y así es como trabajamos la media, la moda, las medianas, medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, la varianza, la desviación estándar, rango, y las medidas de posición, que es cuartiles, deciles y percentiles. Llegamos hasta acá. Este es el último dato y la última información que tenemos para poder continuar en el próximo video buscando o encontrando un poco más de información sobre este material. Así que seguimos, nada más le damos finalización al material que tenemos y vamos al otro. Así que continuamos y les decimos gracias una vez más
por estar con nosotros, por compartir en estos momentos los temas que son muy sencillos, fáciles de aprender y que tenemos que ir conociendo poco a poco. Así que suscríbase al canal, ya sabe, próxima oportunidad. Dios lo bendiga.